Mi hermano se endeudó contando con el seguro de mamá, pero ella ya se había vengado desde la tumba. Mi historia con Ernesto, mi hermano mayor, no empezó mal. De niños, a pesar de la diferencia con la que nos trataban, aún nos quedaban restos de ese cariño simple y torpe que existe entre hermanos cuando son pequeños. Pero con el tiempo, ese cariño se fue torciendo, contaminado por una crianza desigual, por expectativas injustas y por una cultura que trataba a los hijos varones como reyes por derecho de nacimiento. Y a las hijas como un gasto innecesario. A Ernesto lo criaron como a un príncipe, y a mí como a la criada de ese castillo. Lo supe desde que tenía uso de razón. Él recibía todo, ropa nueva, bicicleta nueva, juguetes importados. Yo, la ropa de segunda mano de mis primas. Nunca reclamé. Por mucho tiempo, incluso lo entendí como normal. Hasta que empecé a ver cómo él se convertía en un joven sin gratitud, sin responsabilidad y con un sentido del derecho a todo lo que tocaba. Mientras tanto, yo tenía que demostrar mi valor en cada cosa, desde lavar los platos hasta sacar buenas notas. Pero esta historia no va solo de injusticias de la infancia. Va de cómo esa crianza indulgente convirtió a mi hermano en alguien que me arrastró a sus deudas, sus mentiras y su egoísmo, creyendo siempre que yo estaba ahí para rescatarlo. Va de cómo, sin saberlo, mamá terminó vengándose desde la tumba. Lo llamamos el gran incidente del dim sum de 2013. No fue el primer abuso de confianza por parte de Ernesto, pero sí fue el que marcó un punto de quiebre, tal vez porque esta vez no me usó solo a mí, sino también a Mauricio, mi esposo, que en paz y paciencia tiene más que yo. Esa Nochebuena, Ernesto me llamó para invitarnos a cenar dim sum con su familia. Como Estefanía, su esposa, es de origen europeo y ellos celebran la víspera, el 25 tenían libre. Mis suegros estaban fuera de la ciudad, así que aceptamos. Me pareció un buen plan, algo relajado. Ernesto, Estefanía, su mamá Eloísa, una señora todavía más desagradable que su hija, y sus dos hijos, Benjamín y Tiago, los únicos rayos de luz de esa familia, completaban el grupo. Conseguimos mesa para 7 en un restaurante lleno, con el caos clásico del día de Navidad. Nos sentaron tras 20 minutos, lo cual fue casi milagroso. Mientras esperábamos a que pasaran los carritos de comida, Mauricio y yo les entregamos sus regalos a Benjamín, Tiago y también a Eloísa. Nada costoso, pero elegido con cariño. Entre los adultos, como era tradición, no intercambiamos regalos. Todo bien hasta ahí. Comimos hasta reventar. Mauricio estaba encantado viendo cómo los niños devoraban los bocados de cerdo al vapor y las empanaditas. Estábamos llenos y contentos. Hasta que llegó la cuenta. Eran alrededor de $80 antes de impuestos y propina. 7 personas, comida navideña, un precio razonable. Hice cálculos mentales. Mauricio y yo cubriríamos nuestra parte, tal vez $30 y pico con todo incluido, y Ernesto haría lo mismo con su familia. Nada del otro mundo. Mauricio dijo que él iría a pagar junto a Ernesto, mientras yo llevaba a los niños afuera un rato para jugar. Estefanía y su madre se quedaron adentro. No pasaron ni 10 minutos antes de que Mauricio saliera del restaurante con el rostro transformado. No era enojo abierto, era esa sombra helada que le sube por el rostro cuando algo lo decepciona profundamente. Se acercó, me tomó suavemente del brazo y me dijo con voz baja pero firme: «Nos vamos». Me quedé atónita. Alcancé a abrazar a los chicos y despedirme de los demás sin entender bien qué pasaba, aunque ahora que lo pienso, ni Ernesto ni Estefanía me miraron a los ojos. En el carro, cerré la puerta y lo miré. «¿Qué pasó?». Él suspiró, contuvo la rabia un momento y explicó. Cuando llegaron al mostrador, la anfitriona les preguntó si pagarían juntos o por separado. Mauricio respondió por separado, pero Ernesto se hizo el sorprendido y sacó la billetera con una cara que ya conocíamos, la del no tengo nada. No tengo efectivo. Mis tarjetas están al tope, dijo. Mauricio se quedó mudo por un momento. No porque no quisiera hablar, sino porque si abría la boca, iba a decir cosas que tal vez no podría retirar. Fue entonces cuando entraron Estefanía y su madre a escena. Ambas empezaron a decir que rechazar pagar arruinaría la Navidad de los niños, que teníamos más dinero que ellos, que era un acto egoísta no cubrir la cuenta cuando podíamos. Y ahí estaba Mauricio, con toda la presión encima, en un restaurante lleno de gente, tratando de no hacer una escena. Pagó la cuenta entera. Entera. Y lo peor fue que Ernesto, como si fuera una ofensa no dar nada, le ofreció $5. «Tómalos, es todo lo que tengo». Mauricio le respondió sin levantar la voz. «Guárdalos. Seguro los necesitas más». Desde ese día, no volvimos a aceptar invitaciones de Ernesto. Como dice el dicho, el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Lo peor fue que los niños eran los peones favoritos de Ernesto y Estefanía para sacarnos dinero. Los ponían al frente de cada historia triste o necesidad inventada, sabiendo que a mí se me partía el alma con ellos. Y lo sabían. Esa fue solo una de muchas. Pero lo que vino después fue todavía peor.
Porque Ernesto no solo quería aprovecharse de nosotros, él contaba con algo que ni siquiera existía, una póliza de seguro de vida que mamá jamás obtuvo. Y ahí es cuando la historia da el giro. Después del incidente del dim sum, empecé a poner límites. No muy estrictos, la verdad, porque entre la rabia y la culpa, me costaba ser tajante. Pero algo en mí cambió. Y aunque me prometí no volver a prestarle dinero a Ernesto, él, como buen manipulador, sabía por dónde entrar. Porque Ernesto no venía solo. Venía con Benjamín y Tiago. Venía con caritas tristes, con historias de cenas sin carne, con la amenaza implícita de que si no ayudaba, serían los niños los que lo pagarían. Fue alrededor del 2004. Me llamó como solía hacerlo cuando ya no tenía escapatoria. Camila, hermana, necesito tu ayuda. La situación está muy difícil. Empezó con ese tono que fingía vulnerabilidad, pero que a mí ya me sabía a teatro barato. ¿Qué pasó esta vez? Pagamos el alquiler y nos quedamos sin nada. No hay comida para los niños, no hay almuerzo para la escuela. ¿Puedes ayudarnos? Lo conocía. Sabía que por él o Estefanía no movería un dedo. Pero por los niños sí. Y él lo sabía perfectamente. ¿Cuánto necesitas? Y 300. Te los devuelvo en cuanto me paguen, en 2 semanas. Hice cálculos. Era mucho, pero razonable para una familia de 5. Me partía el alma imaginar a Benjamín y Tiago comiendo arroz blanco o galletas saladas por días. Así que accedí. Está bien. Voy a recogerte y vamos juntos al supermercado. Silencio. Luego, la voz de siempre. ¿No podrías dejar el dinero en efectivo o un cheque? No tengo cómo salir hoy. Yo también trabajaba al día siguiente. Él sabía que vivíamos a media hora de distancia. Pero contra mi mejor juicio, lo hice. Le dejé el cheque esa misma noche. Él lo recibió con sonrisas, con palabras amables. Un gracias que sonó más a trámite que a gratitud. A la mañana siguiente, le llamé para recordarle que lo depositara. Atendió Estefanía. ¿Está Ernesto? No, se fue. ¿Lo mandaron fuera por trabajo? No, se fue con los chicos al torneo de juegos en Chicago, ¿no te acuerdas? Tú dijiste que le darías el dinero para eso. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? Le di ese dinero para comprar comida. Bueno, ya sabes, igual tú puedes darte ese lujo. Ustedes están bien, ¿no? Sentí como la sangre me hervía. Colgué antes de decir algo que me arrepintiera. Lo peor no era el dinero. Lo peor era el descaro. La mentira directa. La manipulación. Usar a los niños como excusa para costearse un viaje de juegos con sus amigos. Semanas después, volvió a llamar. Otra vez la misma historia, que no había comida, que no llegaban al final de mes, que los niños estaban mal. Y otra vez me pidió $300. ¿Cuándo pensabas comprar las cosas? Le pregunté. Mañana temprano. Antes de ir a trabajar. Qué coincidencia, le dije. Mañana tengo libre. Puedo pasarte a buscar a las 9, vamos juntos a Kroger. Silencio. Ese silencio que grita. No, no hace falta. Si me dejas el cheque. No. Nada de cheques, nada de efectivo. Si tus hijos necesitan comida, vamos juntos. Compro lo necesario y punto. Al final aceptó. Lo pasé a recoger. Durante todo el trayecto no dijo una palabra. En el supermercado metió en el carrito apenas unos $20 en víveres. Ni carne, ni leche, ni nada que alimentara a 3 niños. Lo llevé a su casa. Ni gracias me dijo. Pero no me importó. La pequeña victoria de verlo sin poder mentir me bastó. Llamé esa noche a Benjamín, y con la inocencia propia de los niños, me dijo emocionado que cenaron pizza. Sí, había comprado $20 en víveres, pero los chicos comieron pizza para llevar. Todo cerraba. Una mentira más de Ernesto. Después de la muerte de papá, todo se desmoronó. Rubén, nuestro padre, fue diagnosticado con cáncer de estómago y nos dieron 3 meses. Ernesto apareció solo cuando necesitaba dinero. Nunca preguntó cómo estaba su padre. Nunca se ofreció a ayudar. Se quedaba lo suficiente para recibir un cheque o ser rechazado. El día del funeral, se presentó, hizo acto de presencia, y se fue. Como si Rubén hubiese sido un pariente lejano en lugar de su padre. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que preguntó a mamá después de que todos se fueron. ¿Papá tenía seguro de vida? Ahí supe que Ernesto ya no era recuperable. Era un buitre. No estaba de luto, estaba calculando. 2 semanas después, llegué a casa y encontré a mamá con Jorge, el corredor de seguros y amigo cercano de papá. Me sorprendió verlo ahí. ¿Todo bien, mamá? Sí.
He estado hablando con Jorge sobre una póliza de vida. Para mí. ¿Qué? Mamá, tú estás enferma. Tienes diabetes, hipertensión, problemas del corazón. No creo que califiques. Ella sonrió. Esa sonrisa suya, cansada pero astuta. Y no te preocupes. Solo asegúrate de que tu hermano lo sepa, cuando sea el momento. No lo entendí entonces, pero luego lo vi con claridad. Mamá no quería un seguro. Quería que él creyera que lo había. En las semanas siguientes, Ernesto volvió a aparecer, como un parásito, para pedir dinero. Mamá ya no le daba ni un centavo. Las discusiones se hacían más duras. Incluso Estefanía llegó a decirle a mamá que no le importaban sus nietos. Mamá murió 4 semanas después, de un ataque al corazón. Perdí a los dos en cuestión de semanas. Me tocó organizar todo. Ernesto solo apareció para preguntar si había póliza. Y fue entonces cuando entendí. En el camino de regreso a casa, tras el hospital, Ernesto me soltó. Mamá tenía dinero en su bolso, ¿no? Los niños necesitan comer. Me mordí la lengua para no gritarle. Saqué un billete de 20, lo lancé a su regazo. Entonces vino la pregunta real. ¿Mamá tenía seguro de vida? Bingo. Ahí estaba su verdadera preocupación. Y le mentí. Por primera vez, lo miré a los ojos y le respondí con el veneno justo. Sí. $50,000. El resto del camino lo hizo en silencio, y yo casi podía oír el cachín de su mente contando billetes que no existían. Un mes después del funeral de mamá, recibí una carta dirigida a su nombre. Era de la aseguradora. La abrí con el estómago revuelto por la curiosidad y la tensión. Leí el primer párrafo en voz alta, para mí misma, como si al pronunciarlo en voz baja pudiera cambiar lo que estaba escrito. Lamentamos informarle que, debido a su historial médico, no ha sido aprobada para la póliza solicitada. Cerré los ojos y tragué saliva. No porque me sorprendiera, sabía que mamá no calificaba, sino porque en ese momento lo comprendí por completo. Ella nunca creyó que conseguiría ese seguro. Lo hizo por una razón distinta. Lo hizo por él. Para enseñarle una lección. Hablé con Andrés, el primo de mamá y ejecutor del testamento. Él y yo teníamos la responsabilidad de informar a Ernesto. Me ofrecía hacerlo. No quería cargar a otro con esa bomba. Lo llamé. Recibí una carta de la aseguradora sobre la póliza de mamá. Ah, sí. ¿Cuándo recibimos el cheque? Respiré hondo. Y no hay cheque. Es una carta de rechazo. No calificó. No hay dinero, Ernesto. Del otro lado del teléfono, el silencio duró apenas 2 segundos. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No. No calificó, Ernesto. Entonces explotó. Gritó que no podía pagar el alquiler, que los niños necesitaban comida, que tenían que cubrir las vacaciones que ya habían reservado, que cómo podía mamá hacerle esto. Que no era justo. Y después apareció Estefanía, arrebatando el teléfono con la misma rabia mal disimulada de siempre. Tú hiciste esto. Gritó. Te estás celosa porque no tienes hijos. Solo quieres todo el dinero para ti. Ese dinero le pertenecía a Benjamín. ¿Cómo puedes robarle a tu propio sobrino? No respondí. Porque no tenía sentido razonar con quien solo ve a sus hijos como herramientas para chantajear a los demás. Colgué sin decir una sola palabra. Más tarde, Andrés me llamó para contarme que Ernesto había hecho exactamente lo que mamá había previsto. Se endeudó esperando el dinero. $40,000, según nos dijo Jorge, el agente de seguros, quien, debo admitirlo, fue cómplice de mamá en esa jugada final. Fue ella quien le pidió que hiciera parecer que la póliza había sido aprobada, aunque nunca lo fuera. Jorge accedió. No por rencor, sino por amor y respeto a mamá. Ernesto, por supuesto, nunca supo que todo había sido una puesta en escena. Ni siquiera cuando se vio con las deudas hasta el cuello. Pensó que la aseguradora había traicionado a mamá. Nunca le pasó por la cabeza que mamá le hubiera tendido una trampa desde el más allá. Y, honestamente, no puedo culparla. Cuando llegó el momento de repartir la herencia, me enfrenté a otra clase de tormenta. Rubén y Alicia no eran ricos, pero habían sido cuidadosos con sus ahorros. Nos dejaron una suma importante a Ernesto y a mí. No para vivir sin trabajar, pero sí para empezar una vida con tranquilidad, una casa modesta, un auto confiable, algo de seguridad. Yo invertí mi parte con cabeza fría. Mauricio y yo compramos una casa sin deudas, pagamos lo poco que debíamos, y hasta alcanzó para un vehículo nuevo para él. No nos volvimos ricos, pero nos volvimos estables. Trabajábamos duro, vivíamos con sencillez. Era suficiente. Ernesto también recibió su parte. Y al principio, pareció hacer lo correcto. Compró una casa, un carro de segunda, y hasta habló de estabilidad. Pero eso duró exactamente 6 meses. Un día me llamó, alterado.
Estoy quebrado, Camila. Necesito ayuda. Nos van a echar. No lo entendía. ¿Qué pasó con la casa? ¿No la compraste? No. Di el 10% de entrada y saqué hipoteca por el resto. Pero no pude pagarla. Tuve que respirar varias veces antes de responder. ¿Tenías todo el dinero, Ernesto? ¿Por qué hipotecar? Porque necesitábamos otras cosas. Y el banco me ofreció una opción. Resultó que el banco, con una benevolencia que todavía me cuesta creer, le ofreció perdonar 2 meses de pagos atrasados y añadirlos a la amortización del préstamo. Una oportunidad única. ¿Y qué hizo Ernesto? Dije que no. Les dije que se quedaran con la casa. En cambio, la vendió deprisa y se ganó $3,000. Luego se mudó a un apartamento diminuto y caro. Nunca supe qué hizo con el resto de su herencia. Yo había apostado con Mauricio que Ernesto agotaría su parte en 1 año. Mauricio dijo que en 6 meses. Adivinen quién perdió la cena. Volvieron las llamadas. El tono ahora era más desesperado, más urgente. Nos van a desalojar, Camila. Es serio. No es juego. Y al fondo, como si fuera un teatro mal ensayado, la voz de Estefanía gritaba. Ella nos debe ese dinero. Ernesto, ya hablamos de esto. No puedo ayudarte. Estoy pagando matrícula. Y, honestamente, Mauricio no lo tolera más. Y era cierto. Mauricio ya había llegado a su límite. No con los niños, a quienes adoraba, sino con Ernesto y su forma de vivir parasitando a los demás. Además, aún me debían $10,000 que yo misma había sacado de mi parte de la herencia para cubrir gastos del funeral de papá y mamá. Gastos que Ernesto se negó a pagar, limpieza de la casa familiar, trámites legales, las lápidas, todo salió de mi bolsillo. Lo más ofensivo fue que él aceptó ese acuerdo con gusto cuando se lo propuse. Y aún así, Estefanía iba por ahí diciendo que yo les había robado. Recuerdo que durante el velorio de mamá, ella caminaba por la casa señalando cosas como si fuera un catálogo, que ese cuadro sería lindo en su sala, que ese sofá podía servirle a Benjamín, que el NES le encantaría a Tiago. El colmo fue cuando le comentó a Ernesto, frente a primos míos, ni más ni menos, que la casa ya era suya. Ese día, según Mauricio, si mis primos no me hubieran contenido, habría armado un escándalo. Por fortuna, ellos mismos los escoltaron fuera antes de que hiciera algo de lo que me arrepintiera. Oh no. A veces me preguntan si me duele todo esto. Claro que duele. No por el dinero, ni por las cosas materiales. Duele haber tenido un hermano que alguna vez quise, que alguna vez fue mi amigo, y que terminó viendo en mí solo una billetera con patas. Pero ¿sabes qué? También duele menos cuando recuerdo la cara de Ernesto al enterarse de que no había seguro. Cuando pienso en mamá, sonriendo con esa ternura dura que le conocí en los últimos años, sabiendo que dejó su última lección bien plantada. A veces pienso que no fue venganza, sino justicia poética. La forma en que ella le dijo, desde el más allá. Conmigo no se juega. Pasó el tiempo. Aunque ya había cortado toda ayuda financiera, Ernesto no dejaba de aparecer. A veces era un mensaje vago, disfrazado de ¿cómo estás?, que inevitablemente llevaba a ¿puedes prestarme algo? Otras, directamente me acusaba de ser la causa de todos sus problemas. Pero la verdad es que Ernesto siempre había sido un agujero sin fondo. Nada era suficiente. Podías vaciarle un pozo de petróleo y al día siguiente volvería con una cubeta vacía, reclamando que no le diste suficiente. Mauricio y yo, en cambio, seguíamos avanzando. A paso firme, sin lujos, sin pretensiones. Pagábamos nuestras cuentas, cuidábamos nuestra casa, trabajábamos mucho. No nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba. Y, sobre todo, dormíamos en paz. El que no dormía en paz era Ernesto. No por culpa mía, ni de mamá, ni de papá. Por él mismo. La última gota, al menos para mí, fue su actitud durante una fiesta de cumpleaños que organizamos para Benjamín cuando cumplió 6 años. Fue antes del asunto del seguro, pero aún la recuerdo con claridad quirúrgica. Benjamín solo quería una fiesta sencilla en la bolera. Nosotros nos ofrecimos a ayudar, Mauricio haría las bolsitas de dulces para los niños, yo prepararía un pastel casero. Chocolate, con chispas de colores y glaseado azul. Nada de otro mundo, pero hecho con amor. El día de la fiesta, todo iba bien. Los niños jugaban, reían, comían perritos calientes. Cuando llegó el momento del pastel, Benjamín estaba feliz. Se le notaba en la sonrisa, en cómo se acercó a abrazarme después. Pero al terminar la fiesta, vino el momento de pagar la bolera. El encargado hizo la cuenta, 12 niños, $6 cada uno, y un par que no jugaron pero comieron, así que serían unos $66. Nada del otro mundo. Una fiesta sencilla, como habíamos planeado. Nadie se movió. Ernesto miró a Estefanía. Estefanía miró a su madre, Eloísa.
Y las 3 cabezas se giraron hacia nosotros. Y dijo Eloísa, con tono agrio. ¿Qué? Preguntó Mauricio, sin entender. ¿No vas a pagar? Yo sentí un escalofrío. Ya sabíamos cómo funcionaban las cosas con ellos, pero verlos usar la fiesta de su propio hijo como carnada, eso fue un nuevo nivel. Y nosotros trajimos el pastel y preparamos las bolsas de regalo, respondí. El pastel era casero, dijo Eloísa, con desdén. Escatimaron en eso. Lo mínimo es que paguen los bolos. Mauricio soltó una carcajada sarcástica. Yo solo miré a Benjamín, que nos observaba con confusión. ¿Se divirtieron, Benjamín? Le pregunté, agachándome a su altura. Mucho. El pastel estaba riquísimo, y me gustaron los regalitos. Entonces eso es lo que importa. Y nos fuimos. Dejamos a los adultos discutiendo entre ellos. Nunca supe cómo resolvieron el pago, pero esa fue una de las pocas veces en que me fui de un evento con la conciencia tranquila y el alma ligera. Porque ya no me dejé manipular. Porque por fin entendí que a veces ayudar es permitir que los demás enfrenten sus consecuencias. Muchos años después, mientras recordaba todo esto con Mauricio una noche, él me preguntó si me arrepentía. De haber ayudado, de haber sido tan paciente, de haberlo perdonado tantas veces. Le respondí que no. Porque si me arrepintiera, entonces significaría que mi compasión fue un error. Y no lo fue. Lo que hizo Ernesto con ella, eso sí fue un error. Pero lo mío fue honesto, incluso si fue ingenuo. Y hablando con él, recordé algo más. Años atrás, cuando yo tenía 18, me fracturé la pierna en un accidente de tránsito. Iba a clases usando muletas y yeso, y un día, me tocó esperar 2 horas en una estación de tren para tomar un bus que pasaba por mi casa. No podía caminar demasiado, y ese día, como por arte del destino, vi a Ernesto bajarse del tren con Estefanía. Me iluminé. Él tenía el coche de papá. Pensé que me llevaría. ¿Me das un aventón a casa? Le pedí. El bus no pasa hasta dentro de 2 horas y media. No puedo caminar tanto con esto. No puedo, me dijo. Vamos de compras. Estefanía ni siquiera me miró. Le insistí. Les expliqué que su ruta pasaba por mi casa, que era solo un desvío de 5 minutos. No, Camila, me respondió él. Puedes buscar tu propio camino a casa. Y se fueron. Lloré. Me senté en un banco helado, sin saber qué hacer. Una pareja mayor se me acercó y me ofreció llevarme. Rechacé con educación, muerta de miedo y de vergüenza. Entonces encontré una moneda en el bolsillo y llamé a mamá. Le conté lo que había pasado. Ella no dijo mucho. Solo me dio instrucciones, ir a un café en Dalton Square, esperar allí, que ella arreglaría todo. Mamá llamó al local, autorizó que me atendieran, incluso dio su tarjeta de crédito para que pudiera comer algo mientras esperaba. 2 horas después, llegó el coche. Ernesto al volante. Mamá en el asiento del copiloto, con los labios apretados. Subí al coche en silencio. Por tu culpa voy tarde al trabajo, gruñó Ernesto. Y mamá, sin pensarlo, le dio un golpe en la cabeza con la palma abierta. Y cállate la boca. Él le dijo. Esa fue la primera vez que lo vi recibir una verdadera consecuencia. Y fue también el principio del fin de su pedestal. Una semana después, Ernesto se mudó. Supongo que no soportó ver cómo su reinado empezaba a resquebrajarse. El tiempo ha pasado. Benjamín y Tiago han crecido. Hoy ya no son niños, y afortunadamente han sabido ver quiénes son sus padres y quién estuvo ahí de verdad. A veces me escriben, y eso basta para saber que algo se hizo bien en medio de tanto caos. Ernesto, bueno, sigue siendo Ernesto. Supongo que siempre lo será. No sé si algún día cambiará, pero ya no es mi batalla. Y mamá se fue con la última palabra. No la gritó, no la escribió. La planeó. Con precisión y silencio. Su último acto de amor por mí no fue una herencia ni una disculpa, sino un mensaje muy claro para su hijo favorito. Creaste esta vida. Ahora vívela sin escudos. Yo he aprendido a hacer las paces con mi pasado. A perdonar, aunque sin olvidar. A ayudar, pero sin dejar que me destruyan. Porque uno puede amar a su familia, y aún así soltarla cuando ya no hay retorno. Esa fue mi lección. Y tal vez, solo tal vez, la que mamá también quiso enseñarnos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.